Bueno, pues bienvenidos al Choco Deportivo. Una vez más, aquí estamos Anuar Gómez y yo, Endika Becerril, para comentar todo lo acontecido en el deporte, ¿no? Al final, estamos en las últimas jornadas y pasan muchas cosas. Por eso vamos a comentarlo aquí, pues muy a fondo, y además tenemos pues nuestras dos secciones maravillosas, que son la lupa y la opinión, que luego nos va a comentar Anuar. Pero primero, pues como ya comentamos la semana anterior, hablamos de racismo y la violencia en el fútbol, que no tiene que ocurrir. Este fin de semana anterior ha ocurrido algo bastante lamentable en el campo del Valencia en contra de Vinicius, insultos racistas contra Vinicius. Entonces pues vamos a hablar un poquito de eso, de que hay que condenar y un poco pues hacer un apunte más de lo que hicimos la semana pasada. Ya la semana pasada lo comentamos, si queréis lo tenéis ahí, ahora un poco un apunte de lo que ha ocurrido en Valencia. Sí, Endika, tristemente, voy a decirlo así, fue ya la opinión de la pasada semana, que nos la trajiste muy bien elaborada, de hecho. Tristemente es un hecho que sigue acaparando portadas, que sigue siendo noticia cuando no debería de serlo. Lo trajimos por un hecho que sucedió también en Guernica hace no tanto, y bueno, realmente viene sucediendo de manera recurrente en varios partidos, sobre todo en contra del Real Madrid, en contra de Vinicius en muchas ocasiones. Y la verdad es que es algo que hay que erradicar totalmente, como comentamos la semana pasada, no solo del deporte, sino de la sociedad. El racismo, el sexismo no tiene cabida en esta sociedad, que es algo que, como bien hemos dicho, cada vez es algo más recurrente, cada vez se escuchan más comentarios de este tipo que deberían de estar totalmente apartados y tendrían que ser ajenos a una sociedad como la de hoy en día y al deporte, porque al final mucha gente paga sus frustraciones con jugadores, con el árbitro, cuando no debería de ser así, ¿verdad? En Valencia no entendí muy bien el contexto, realmente, porque su club iba ganando 1-0. Nunca se entiende, nunca se entiende, nunca se puede permitir ese tipo de cosas. Es cierto que lo triste de todo esto es que la reacción de Vinicius ante unos insultos racistas hacia su persona pueda acarrearle una sanción muy severa, cuando realmente él simplemente está defendiendo sus derechos y defendiendo una igualdad que cada vez está siendo más poco habitual de lo que debería. Por lo tanto, yo entiendo totalmente la reacción de Vinicius cuando recibes insultos racistas, cuando ves que todo un estadio está insultándote. Es algo que no debe de tener cabida, que nunca se debe permitir. Todos los jugadores del Madrid lo condenaron. Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, lo condenó en sala de prensa. Esperemos que no vuelva a suceder. Ya ha pasado varias veces en varios episodios ya esta temporada con Iñaki Williams, que también se pronunció al respecto en sus cuentas de Twitter, en sus redes sociales, se pronunció al respecto condenándolo, porque al final es algo muy grave, Endika, es algo muy grave, es, utilizando esta metáfora tan fea, es el cáncer de esta sociedad, ¿verdad? El sexismo, el racismo, es algo que no debería de estar ahí. General, sí. Sí, y un poco personificando ese racismo, ese sexismo que tanto condenamos, se ve envuelto en esta atmósfera futbolística, o mucha gente se respalda por esta atmósfera futbolística para poder justificarlo, justificar lo injustificable. Y los problemas que tiene la gente pues lo traslada en el campo de fútbol, y no debería ser así. El fútbol simplemente es una herramienta más pues para divertirte y para pasarlo bien y nada más, no para insultar al rival o al compañero. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, y yo no sé lo que hay que hacer en esta sociedad para que eso no suceda, pero bueno, deberíamos de pensarlo todos un momento y pues ir todos a uno, ¿no? Digamos, todos juntos, y no sé, no por ser de otra manera pues es peor o mejor, o me parece algo indignante. Habría que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Yo creo que tendríamos también, muchas veces algo que no se hace, Endika, que es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Muchas veces no lo hacemos y es algo que habría que reflexionar sobre ello, hacer esa autocrítica, como bien digo, e intentar evitar que esto sea un problema que vaya a más, como está sucediendo en las últimas semanas, lamentablemente, Endika. Las últimas semanas, los últimos meses, incluso los últimos años lo extendería en este baremo, Endika. Está siendo repugnante que cada vez sea más habitual y se esté tomando hasta como normal ver este tipo de cosas en los campos de fútbol, Endika, cosa que no debería de ser así. Yo creo que la Liga va a tomar cartas en el asunto. El Valencia Club de Fútbol ha notificado también que las personas, en cuanto sean identificadas todas ellas, se les va a prohibir la entrada de por vida en Mestalla, y yo creo que debería de extenderse a todos los campos del mundo, ya no solo Europa, porque al final gente que tiene que volcar su frustración, su malestar y, perdóname decirlo así, Endika, su poca educación
en criticar a jugadores, en insultar, cuando no tiene que ser así, indica, yo creo que su lugar no son los campos de fútbol ni la sociedad en general. Pues sí, la verdad que condenamos desde el Choco Deportivo también todo lo que ha ocurrido y esperemos que no ocurra nunca. ¿Debería haber una multa para el Valencia? Pues es una pregunta, pero yo creo que sí, en mi opinión. ¿Debería de quitar puntos al Valencia? Es otra pregunta, yo en mi opinión creo que sí. Y sea el Valencia o sea cualquier otro, si el Atleti también hace insultos racistas contra Vinicius o contra otro, o sexistas contra una linier u otra, pues al final debería de haber pues una sanción en puntos, que es lo que más fastidia a los clubes. Sí, ¿sabes cuál es el problema? Indica que ocurrencias de este tipo o acciones de este tipo tan lamentables un poco ensombrecen lo que es el trabajo del equipo en sí, ¿no? El aspecto deportivo, se ensombrecen por este tipo de, bueno, de cosas que pasan en los campos, de estos comentarios racistas, estos insultos, ensombrecen lo que es deportivo y lo que de verdad importa, que en este momento estos aficionados han tirado piedras en contra de su propio club, cuando realmente está habiendo una situación deportiva muy crítica, pero que a su vez logró un triunfo muy importante para poder mantener la plaza, para poder mantener la primera división. Por lo tanto, para mí lo más triste es que la noticia tenga que ser estos insultos racistas, que he dicho una vez más, hay que condenar, y que entiendo que van a acaparar más portadas que el triunfo del Valencia, evidentemente, porque es algo que hay que erradicar y hay que cortar de raíz para que no vaya más. Pero es triste, ¿no? Indica que estemos hablando de un campo de fútbol en el que meramente habría que hablar de un tema deportivo, estemos hablando de que ha ocurrido una desgracia de este tipo, sí, porque es una desgracia que haya insultos así hacia jugadores o jugadoras, en cualquier caso, que esté ensombreciendo la labor de un equipo, que esté ensombreciendo el trabajo, el triunfo deportivo, y para mí eso es lo más triste que hay. Pues sí, es lo más triste que hay, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En la tertulia anterior también comentamos un poco todo lo que suele pasar normalmente en estos campos, que no debería de pasar. También la Federación Vizcaína de Fútbol que condenaba todo tipo de violencia en los estadios de fútbol, sobre todo en los amateurs, que también ocurren, padres que gritan que si es malo uno, que si es bueno otro y tal. Eso debería de cerrarse o acabar también. Y bueno, ahora vamos a hablar pues de la opinión de esta semana también, que es otra y que nos trae Anuar Gómez pues para disfrutarlo o para comentarlo, hacer un análisis profundo, ¿no? Así es, Indica. Yo hoy os traigo un jugador, hoy me hace especial ilusión porque no solo os traigo a un jugador, sino os traigo a un amigo, a una persona con la que he tenido el placer de poder compartir equipo, que es Joel El Toro Sclavi, exjugador del Guernica Rugby, pasó aquí cuando tenía 21 años, yo estaba trabajando en labores de prensa en el club de Guernica. ¿Qué decir del Toro? Al final una persona excepcional que llegó, como solemos decir muchas veces, ¿no? En muchas charlas que hemos tenido, llegó con una mochila cargada de ilusión, simplemente una mochila es lo que se trajo de Argentina, del Pueyrredón, de su equipo de allí, de Mar del Plata. Llegó a Guernica y ya solo en un año se le vio que era un jugador que estaba hecho de otra pasta, ¿no? Era un que había nacido ya con talento, quizá. Que era un talento natural increíble, ocupando esa primera línea, ese puesto de pilier. Un jugador que pronto dio el salto a la mejor liga europea, en estos momentos que es la liga francesa. Po, el equipo de Po, puso sus ojos en él, puso esa lupa que después traeré yo con otro jugador, la puso en Joel, en El Toro. Comentarlo en rugby, hasta la edad de sub-23 cuentas como Espoa, lo que se le llama la academia, por lo tanto ocupaba ficha de la academia. Llegó ahí, al terminar la temporada con Guernica, ingresó en las filas de Po, pero muy pronto dio el salto ya al primer equipo, un salto que se veía que iba a llegar lo antes posible. Pudo disputar partidos de competición europea. Un jugador, lo que digo, ¿no? Es con todo merecimiento un trabajador del rugby. Después es cierto que una serie de lesiones lastraron un poco su proyección. Llegó muchas veces lo que suele comentarse, ¿no? Este paso atrás para poder dar dos al frente. Y es un poco lo que le tocó hacer al Po, dar ese salto a Angoulême, a la Pro D2, a la segunda división francesa, en la que estuvo por 2 años, curtiéndose, ¿no? Haciéndose nuevamente jugador, fortaleciendo las pocas debilidades que podía tener, rehaciéndose de las lesiones, para después llegar a Gen, nuevamente a Top 14, en el que no llegó a jugar, porque pronto Jaguares lo llamó para Jaguares 15, que es una franquicia del Super Rugby Argentina, que ahora después de la pandemia ha visto coartada su participación en la mejor competición de rugby del mundo. Pero el Toro llegó a disputar una serie de partidos con Jaguares en el Super Rugby, después jugó la Liga Iberoamericana, que
en la que tuvo un par de participaciones también con Jaguares, ya una franquicia que se desligó del Super Rugby. Y en ese momento en el que ya estaba también para dar el salto a la selección argentina, a los Pumas, el Toro se vio en esa encrucijada, volver a Europa, a quedarse con Jaguares, y por suerte recibió la llamada de La Rochelle, un club con el que ya el pasado año salió campeón de Europa, un año pasado, un año 2022 que el Toro no va a olvidar, porque también le llegó la primera convocatoria con la selección argentina, se hizo internacional con los Pumas. Bueno, es algo maravilloso, sí. Para todos los que le seguimos en Dica fue un sueño hecho realidad. Y el pasado año, comentándolo con otro amigo muy cercano, que fue de hecho el que le ayudó a venir a Guernica, nos quedamos con las ganas de poder ir a verle jugar la final a Marsella, una final que jugó de Copa de Europa contra Leinster, con La Rochelle, y este curso se nos presentó la posibilidad, misma final, distinto escenario, mismo rival, Leinster en Dublín, en su casa. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero también Sebas y yo, así como hizo el Toro para venir de Argentina, mi amigo Sebastián y yo, como vino el Toro con esa mochila llena de ilusión, también preparamos una mochila y nos fuimos para Dublín para disfrutar con él de esa final, para estar ahí ofreciéndole nuestro apoyo, estar en esa cita con la historia de que se pudiera convertir en doblemente campeón de Europa consecutivamente. Llegamos allí, fue un partido muy difícil, los primeros minutos fueron de mucha tensión, empezó perdiendo 17-0. Se nos hizo un poco un nudo en el estómago, pensábamos que no iba a ser posible, pero el equipo dio un paso al frente y lograron ganar por la mínima 26-27. En Dica, campeón de Europa, tuvimos la posibilidad de estar con él después del partido, poder celebrarlo con él, compartir sensaciones, y lo bueno que tiene este deporte, lo bueno que tiene el Toro, además de su forma de ser inmejorable y que es un gran amigo, es que quiere más, y ahora el siguiente objetivo está ahí, que es disputar las semifinales del Top 14, que se van a jugar encima en San Sebastián. Entonces lo vamos a tener también un poquito más cerca, esas semifinales que le pueden dar el billete hacia una nueva final, una final que ya es su próximo objetivo, poder optar a ese doblete que el año pasado se truncó, y después en Dica 2023 espera con otro regalo más, que es el de un mundial en Francia, en la que es ahora su casa. Intentará cumplir ese sueño de poder llevar a Argentina por primera vez en la historia a una final del mundial. Lo que se ve aquí es que los objetivos hay que continuar teniéndolos, ¿no? Es decir, nunca dejes que te quedes en un límite, ¿no? O sea, es decir, hay que continuar. Si puedes más, dale más, y eso es lo que ha hecho el Toro, ¿no? Así es, Endica, y para nosotros, tanto para mi amigo Sebas como para mí, como para él, como para todo Guernica, diría, es un orgullo verle llegar donde ha llegado, ver todo el trabajo y sacrificio que ha hecho para estar donde está. Y que no se lo imaginaría en un principio. Pero bueno, o sea, tú siempre tienes que tener un sueño, sí. y su sueño sería ese. Sí. Y lo ha conseguido, aunque haya tenido muy pocas probabilidades de conseguirlo. Es muy complicado llegar a donde está ahora él. Yo creo que, de hecho, es algo que comentamos, ¿no? el fin de semana, que aún no somos conscientes de lo que ha conseguido, de la magnitud de lo que ha conseguido. Yo creo que de aquí a dentro de unos años, ya cuando se retire y todo esté más tranquilo, yo creo que reflexionaremos y pensaremos realmente en lo que ha logrado, a lo que ha llegado nuestro amigo, ¿no? A lo que ha llegado un jugador que ha vestido la camiseta de Guernica, que logró certificar también el objetivo de la permanencia con el equipo verdinegro. Para todos nosotros es un sueño, estamos viviendo un sueño, por suerte le estamos pudiendo acompañar en ese sueño que ya es compartido, y para todos nosotros, como digo, es una alegría, un orgullo verlo ahí. Incluso decir que Uinini Antonio, un compañero de equipo, llegó a decir en su momento que es el Messi del equipo, para que se vea un poco la envergadura de la figura del Toro ahí. Es uno de los máximos anotadores, primero o segundo máximo anotador de su equipo esta temporada. Ahí se ve el nivel que está mostrando el Toro, en el que es ahora mismo el mejor equipo de Europa. Y se puede decir también que el Toro ha pisado suelo guerniqués y que es jugador del Guernica, así que es algo increíble para los del Guernica, que es algo para estar orgullosos, ¿no? Sí, que se haya curtido, como solemos decir coloquialmente, en el barro de Urbieta. Eso es. Que ha salido de ahí esta bestia, ¿no? Que al final para todos nosotros es, bueno, como bien he dicho, un orgullo y un honor verle llegar donde ha llegado, y que aún tiene cuerda para rato, tiene 28 años y el Toro va a seguir ahí. Espero y esperamos con suerte que su próximo objetivo se cumpla a corto plazo, que sea ese de lograr alzarse con el Top 14.
Y después, ¿por qué no soñar en grande, Indica, y soñar con esa posible final de Mundial? Y ¿por qué no con un título mundialista, que ya sería poner la guinda de una temporada que es un sueño para todos nosotros? Sería maravilloso, y también sería maravilloso que suba otra vez el Guernica, ¿no? Que habrá estado el Toro bastante pendiente de que suba el Guernica Rugby, de que suba otra vez el año que viene, que estará pendiente, pero también que habrá estado pendiente de toda la liga que ha hecho el Guernica, que ha sido, por desgracia, muy mala, y han quedado penúltimos y han bajado a segunda división, pero seguro que todo el mundo está pendiente ahí para volver otra vez con ganas a primera división, ¿no? El Toro mismo estará también pues viendo esos partidos seguro en un futuro. Así es, Indica, el Toro les ha seguido en la distancia, animado en la distancia, al que ya es una parte de él, una parte pequeña de lo que es el Toro hoy en día, es Guernica y es su club Pueyrredón, al que siempre lleva en el corazón, ¿no? El otro día le veíamos ahí en Dublín festejando con la bandera de su club, el club que le dio la oportunidad de ser jugador de rugby, el club que le abrió las puertas para llegar a Guernica y después de Guernica catapultarse hacia el top 14, hacia Francia. Indica, al final es una opinión, como bien he dicho al principio, que me da mucho orgullo poder traeros hoy. Presentaros al Toro para los que no lo conocíais, presentaros su trayectoria, lo que ha logrado y lo que aún le queda por lograr, que es algo muy, muy grande. Bueno, pues esperemos que siga logrando esos objetivos. Ya lo que ha hecho es maravilloso, pero si hace más, pues siempre estaremos bien agradecidos. Ahora vamos a comentar un poco pues, el fútbol, ¿no? Vamos con el Atleti primero, porque el Atleti está, pues eso, en puestos Conference League, nadie diría. Después de los últimos partidos, del desastre contra el Betis, contra el Sevilla, ahora séptimos, hay que ver lo que ocurre, ¿no? Sobre todo tenemos esos últimos partidos, hay que ir al Bernabéu, no sé lo que puede ocurrir. Va a ser ¿Seremos muy complicado. séptimos? Otra pregunta, no sé. Es una buena pregunta, lograremos ese billete europeo. También ahí con el condicionante de que puede haber una plaza más para Europa si el Sevilla sale campeón, porque recordemos que ahora ganar la Europa League da el billete matemático para la Champions. Por lo tanto, se sumaría una plaza extra de Europa para la Liga Española. En este caso, podría entrar hasta un posible octavo en Conference. Por lo tanto, tenemos esa... Yo creo que los del Atlético vamos a ser más sevillistas que nunca. Siempre hay que depender de otro equipo, es algo que no me gusta. Sí, es algo que chirría, ¿no? Pero bueno, al final también te queda ese sueño, ¿no? Y yo creo que, como bien he dicho, los del Atlético vamos a ser más sevillistas que nunca en esa final, porque nos va a suponer el tener ese billete extra, ¿no? Siempre y cuando también el Sevilla haga lo que parece que va a pasar, que es colarse también en puestos europeos, habilitaría una nueva plaza. Para nosotros sería un premio muy importante, tanto en lo económico como en lo anímico, para unos jugadores que llevan intentándolo durante tantos años en Indica. Una temporada que ha sido llena de altibajos, irregular, ha habido partidos en los que hemos merecido ganar y no lo hemos hecho, partidos en los que no hemos merecido hacerlo y hemos ganado también, como suele pasar en muchas ocasiones. Pero así es el fútbol, yo creo que no se les puede achacar nada a los jugadores, entiendo que se han entregado al máximo, pero ya viene siendo algo muy habitual ver que el Athletic pega este pequeño bajón en la recta final de las temporadas, que al final le pesa como una losa y no logra ese billete europeo, ¿no? Yo creo que este año tiene que ser... Bueno, que la moneda caiga del otro lado, tenemos que provocar eso, pero no va a caer por arte de magia. El Athletic tiene que poner sus cartas en juego. Tiene que ganar los partidos que le quedan. Y comentaba esa última visita al Bernabéu, que es lo grande que sería poder lograrlo ahí. También decir que el Real Madrid ahora mismo está de capa caída. Yeah. Tras la derrota en Champions, Indica no tiene nada en juego en la Liga, más que un segundo puesto que sí que en lo económico le aportaría más dinero, y también un posible sorteo de fase de grupos también sería más benévolo con el club de la capital. Aparte de ese aspecto meramente anecdótico de lo económico que le puede suponer ese punch al conjunto de Carlo Ancelotti, es cierto que ahora navega un poco a la deriva, ¿no? Tras haber quedado eliminado en la Champions, Barça campeón de Liga, ya solo puede optar al segundo puesto. Esta misma semana le hemos visto que ha caído ante el Valencia en ese triste episodio que hemos comentado en la apertura de este programa. Por lo tanto, yo veo más factible que nunca poder asaltar el Bernabéu. Bueno, a ver, si pasa todo lo que has dicho y el Atleti pues consigue su billete a Europa League o a Conference League, aunque sea, y no se quede fuera, porque sería catastrófico que se quede fuera de Europa League o de Conference League. Ya de Conference League sería catastrófico. Ya. Sí, indica. Eso tiene que ser al menos la pequeña cosilla que le queda al Atleti para continuar.
Sobre todo cuando condicionas todo tu aspecto económico al poder clasificarte para la competición europea. En este caso es un condicionante muy, muy importante para el Athletic. Es el ingrediente que necesita el Athletic para su receta, para la viabilidad del club. La viabilidad económica del club ahora mismo depende de ese billete europeo, Indica. Se comentó, o varios medios han hecho eco, de que las renovaciones también, las que quedan por cerrar, dependerían en parte de lograr esa clasificación europea o no. Por lo tanto, ahí vemos la gravedad de la situación económica del club ahora mismo. Por lo tanto, ahora más que nunca la afición tiene que estar volcada con el equipo, ahora más que nunca hay que remar todos en la dirección hacia Europa, porque realmente va a ser determinante para que el club el año que viene pueda continuar compitiendo a un nivel alto. Bueno, pues esperemos que ocurra eso y al parecer pues tendremos que estar todos con el Sevilla, ¿no? Aunque va a ser bastante difícil, ¿eh? El Sevilla contra el Roma, un Roma que ha aguantado bien contra el Leverkusen, de un Leverkusen que tiene un ataque ofensivo increíble y unas transiciones maravillosas. Entonces, pues cuidado, que Roma es un equipo italiano, te hace un catenaccio de estos y te puede marcar un gol, y el Sevilla no tiene Champions, el Atleti se puede quedar octavo tranquilamente, porque ahí vienen apretando el Girona, viene apretando el mismo Sevilla, el Osasuna, hay que tener mucho cuidado. Sí, al final también decir que la Roma lo entrena José Mourinho, que es un entrenador magnífico, que le ha ganado en esa batalla, ¿no? Ese 1 contra Xabi Alonso, del que ya fue maestro, podríamos decir, ¿no? José Mourinho. Yo creo que al Leverkusen poco más se le puede pedir. Un equipo al que le ha lavado la cara totalmente Xabi Alonso, Euskaldun, también para nosotros muy especial. Ver que Xabi Alonso en esa primera aventura como entrenador a máximo nivel ha logrado lo que ha logrado, un equipo al que recoge coqueteando con los puestos de descenso, al que le cambia la cara, al que le hace avanzar en un grupo de Champions muy, muy, muy complicado, en el que participó en la misma fase que el Atlético de Madrid, ahí nos lo dice todo. El Atlético de Madrid quedó eliminado en las puertas ahí de la Champions, por lo tanto... También por culpa de Brujas, eso. También el Brujas, que hizo una fase magnífica, pero también en parte el Leverkusen, que logró arrebatarle esa plaza europea al Atlético de Madrid. Después decir que sí, tiene un equipo que cuenta con unos extremos muy habilidosos, muy rápidos, las transiciones eran muy peligrosas. También es un equipo que en juego combinativo tiene esa marca personal de Xabi Alonso. Todos lo recordamos cómo era como jugador Xabi Alonso. Por lo tanto, como dijimos con el Osasuna Yago Barrasate, es un equipo de autor que tiene la firma, se nota la mano de Xabi Alonso. A mí personalmente me dio mucha pena que no lograse el pase a la final, porque yo creo que también se lo merecía. También decir que la Roma ha hecho una temporada muy digna como para poder colarse ahí. Y veremos, va a ser una final muy complicada, pero ahora mismo el Sevilla ya ha dejado en la calle a dos de los más grandes, a dos de los candidatos principales a ganar la Europa League, que era el Manchester United y el Juventus. Sobre todo el de la Juve fue un partido muy, muy, muy interesante, una eliminatoria muy, muy intensa, pero que también tengo que decir que para mí, en lo personal, me alegró mucho por el entrenador que tiene el Sevilla, por José Luis Mendilibar. Yo creo que también el fútbol sería muy justo si le regalase, o no regalar, si le concediese, ese título a José Luis Mendilibar, un obrero del fútbol también, así como hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Un entrenador al que nadie le ha regalado nada, que está ahí por ser quien es, un entrenador que ha logrado también, así como equiparándolo con Xabi Alonso, ¿no? Que ha revivido a este Sevilla, que también estaba en una zona baja, perdido a la deriva, con Jorge Sampaoli, después de haber destituido a Julen Lopetegui a principio de temporada. Una dinámica muy negativa de resultados, el negativismo se conquistó al Sevilla. Llegó Mendilibar, llegó el carácter, llegó el chándal, llegó el chándal, y Mendilibar con su chándal ha llevado al Sevilla a una final europea. A una final europea, y puede quedar séptimo o sexto, dependiendo también de lo que pase en las últimas jornadas, pero el Sevilla chapó en las últimas 10 jornadas o por ahí, pues que ha hecho unas jornadas maravillosas, y la Europa League pues ni qué decir. Y también quería comentarte pues que es el año de los italianos, ¿no? O sea, Roma en la final, Inter en la final, la Juve en semis, el Milan en semis de Champions. O sea, yo diría que si un país se llevase algún título de quién ha sido el mejor, cuál ha sido la mejor liga, cuidado la italiana, ¿eh? Sí, si hubiese un premio un poco así a la meritocracia deportiva, sí que podríamos decir que la liga italiana este año ha opositado para poder llevárselo, ¿no? También diría la Premier ha estado con equipos, vemos el caso del City, vivos en fases muy, muy lejanas ya también de competición europea. El Arsenal de otro vasco. El Arsenal de otro vasco, de Mikel Arteta, que también, fíjate, ¿no?
le hemos tenido también pugnando por arrebatarle el título liguero a un City al que parece que va a ser muy complicado arrebatárselo después de la inversión del Jeque, un equipo estado que, bueno, que poca presentación necesita. Y bueno, sí, la verdad que ahora mismo, a día de hoy, en la actualidad, la liga italiana sí que está en un nivel, está volviendo, digamos, ¿no? Ha estado varios años que le ha costado, tenía como referente a la Juve, ahora podemos decir que la Juve ha dado un paso hacia detrás, se ha visto más debilitada y ahí lo han aprovechado el Milan para renacer el año pasado ganando la Liga, el Inter para colarse ahora en esta final de Champions, el Nápoles que le ha arrebatado el título al Milan con un papel impresionante de Osimhen, el delantero, y de un jugador al que, perdona, pero no voy a saber pronunciarlo. Es muy difícil. También no... Kvaratskhelia, bueno, yo creo que... Kvaratskhelia, yo creo que hay varias maneras de pronunciarlo, pero un jugador al que ya le equiparan en Nápoles también con Diego Armando Maradona para que se vea la envergadura de lo que ha hecho esta temporada. Lo siento por la pronunciación, si sabéis cómo se pronuncia, podéis contactarnos en redes sociales y comentárnoslo. No, sí, lo que te voy a decir ahora es algo bastante curioso, y nadie sabe, excepto algunos en el mundo del periodismo que me comentaron por ahí, algunos periodistas de España que suelen comentar partidos de élite. Benzema no se dice Benzema, se dice Benzema. Cuidado con eso. Sí, por las tildes francesas, o sea, muchas veces, el tema de la acentuación, sí. Muchas veces estamos tan acostumbrados, ¿no? Y a mí me viene también a la memoria el caso del exportero del Chelsea, del Arsenal, Peter Cech. No es Peter, es Piotr. Piotr Cech. Porque, bueno, él es checo y la pronunciación sería Piotr, para todos nosotros era Peter. Claro, claro. Al final el tema de la pronunciación es algo muy complicado. Igual que también Xavi Alonso no es Xavi Alonso, es Xavi Alonso. Aquí muchísima gente, por el hecho de que Xavi catalán, Xavi Hernández también era Xavi. Y coincidieron en misma franja, en la misma época dorada del Xavi fútbol. Hernández y Xavi Alonso, algo que siempre me ha fastidiado desde niño. Sí, al final la pronunciación para nosotros es distinta. Pero bueno, es lo que decimos, no suele ser fácil cuando no es de tu dialecto, de tu idioma, es muy complicado y para nosotros, pues fíjate, el georgiano nos queda muy a desmano ahora mismo, pero sí que decir que este jugador, al que ya hemos nombrado, ha hecho una temporada soñada, digamos, llamando a la puerta de los grandes clubes europeos que se han interesado por esta perla del Nápoles, así como por Víctor Osimhen, ¿no? Un delantero que llega de la liga francesa haciendo muy poco ruido y ha aterrizado de pie en el Nápoles. Pues nada, pues vamos de Italia ahora a España, que tenemos que comentar un poco todo lo de España. Bueno, primera ya lo hemos comentado, el Atleti, ahora segunda división, Alavés, Eibar, ¿quién subirá ahí? Entre los vascos estamos, ¿no? Ya que es un programa vasco, también el Eibar, el Alavés, ahí queremos que suba el uno del otro. En el Alavés juega Villalibre, entonces pues comentar un poco que Villalibre ha marcado el gol en la última jornada, ha hecho una asistencia. Así que no sé, Anuar, yo creo que vamos a tope con el Alavés, ¿no? Y con el Eibar, que está bajando también. Sí, indica, Villalibre ha tenido, así Villalibre, el Búfalo de Guernica, ha tenido una incidencia directa en el partido, con un gol y con una asistencia, como bien mencionas, que refleja la clase de delantero que es, como muchas veces hemos comentado, ese 9 de área, ese 9 puro, que ya se está perdiendo en muchos casos, ¿no? Indica, ya la figura del 9 está variando, está mutando con el fútbol moderno. Villalibre mantiene esa esencia del delantero de época, ¿no? Ese delantero guerrillero, duro, un tanque, ¿no? En el área, y es un poco lo que reflejó en los dos goles. Uno de ellos actúa de cazagoles, como se suele denominar, ¿no? Un buen posicionamiento, dos rebotes entre dos defensas dentro del área pequeña que Villalibre repesca arremachando con un remate de cabeza y mandando el balón al fondo de las mallas, y después dejando de cara en un balón que recibe también medio trastabillado en una zona cercana al punto de penalti. Ve una situación muy favorable para que Moya pudiera reventar el balón a la escuadra, como así hizo, se lo deja de cara. Como muchas veces hemos dicho que Villalibre descongestiona mucho a los jugadores, a los compañeros, en este caso pudo dejar el balón de cara para que Moya mandase con un disparo, indica, maravilloso. El que no lo haya visto, por favor, podéis verlo, ese partido contra el Málaga, en el minuto 87, hacia el final. Una maravilla, una obra de arte, cómo le pega a Moya, pero cómo se la deja Villalibre. Como decimos muchas veces, ha tenido muchos partidos en los que no ha tenido tanta participación, no ha disparado a puerta. Al final es un delantero que fija mucho a la defensa y a lo mejor hace ese trabajo sucio que pasa desapercibido para el que no se fija tanto en su labor. Pero tiene mucha influencia en el juego. ¿Por qué? Porque condiciona al defensa, genera superioridad, arrastrando a la defensa, arrastrando a los centrales, abre huecos para que jugadores como Moya puedan aprovechar ese espacio para poder generar situaciones de peligro, como pasó
en este caso fue Villalibre el que marcó, el que pudo alejar a los centrales de esa línea de fuera de juego que se marca muchas veces, pudo arrastrarles hacia dentro del área y Moya aprovechó ese hueco, esa carretera, esa autopista que se le abrió dentro del área, en la frontal del área, para poder disparar a placer, pero también hay que ponerla donde la puso Ndicka. Claro, claro. O sea, al final todos tienen que hacer lo suyo para que salga todo bien. Eso es lo que se dice siempre en todos los vestuarios. Yo como entrenador amateur también lo sé, que todos tienen que poner su granito de arena, porque si no, no funciona. El fútbol es cosa de táctica, para la técnica ya hay otros deportes. Fútbol 11 es para la táctica y por eso si Villalibre hace algo bien, el otro tiene que hacer bien. Si Villalibre hace algo mal, el otro le tiene que apoyar para que a la siguiente haga bien y todo eso. Así que pues nada, ahora vamos a comentar un poco la lupa, porque ahora hablando de Villalibre también nos traes un jugador, esta vez no es vasco, esta vez no entra en la filosofía del Athletic. Tampoco, por desgracia, no entra. Por desgracia no entra en la filosofía del Athletic, porque sería Ndicka un jugador muy interesante, el que os traigo hoy para esta lupa. Sí. Es Laurin Ulrich, un jugador muy talentoso que juega ahora mismo en las filas del Stuttgart. Es cierto que su participación aún con el primer equipo ha sido a cuentagotas, ha entrado en una convocatoria varias veces, tan solo ha jugado alrededor de 5 minutos con el primer plantel. Recordar, es un jugador de 18 años, es del 2005, de enero de 2005, por lo tanto aún le queda mucho recorrido, pero como digo, un mediapunta muy alto, Ndicka, con una envergadura muy grande, 1,80, que para jugar de mediapunta estamos acostumbrados quizá a ver un perfil distinto, ¿no? Lo vemos con Sancet, que ahora a lo mejor en el fútbol moderno se está viendo reflejado más en un jugador de mayor envergadura que casi podría actuar hasta de delantero, pero por sus características Ndicka lo hace en una posición un poco más retrasada. Pierna dominante te diría que es la pierna derecha, aunque también lo hace muy bien con pierna izquierda. Un jugador para que los que nos estén viendo ahora, los televidentes, puedan tener una referencia un poco más actual de lo que puede haber en el mercado parecido a él. Yo lo compararía con la bestia alemana que es Kai Havertz, por el que acaba de pagar el Chelsea el pasado mercado de verano 100 millones de euros. Sería un perfil muy similar al de este jugador. Un jugador muy talentoso, que tiene desborde, que tiene 1 contra 1, que mete unas arrancadas, tiene último pase, tiene visión, es muy creativo. Un jugador que en conducción, Ndicka, juega como los jugones, que va con el balón pegado al pie. Ese último pase magnífico que tiene, el que lo quiera ver también, así como comentaba la pasada semana, puede acceder colocando su nombre, ¿no? Laurin Ulrich, en YouTube, le saldrán vídeos y veréis que no está destapándose tanto como goleador este año, está jugando la mayoría de partidos en el filial, en la Liga Sub-19, recordad que sigue siendo juvenil, edad juvenil. Esta temporada no está destapándose tanto en el aspecto goleador como la pasada temporada, en la que facturó cerca de 15 goles con el Sub-17. Son muchos goles. Este año en el filial, en la Liga Sub-19 con el Stuttgart ha facturado alrededor de 3, pero siempre deja cosas, siempre deja detalles de la calidad que atesora. Yo creo que no tardando veremos algún equipo grande interesándose por este jugador, que si continúa en la dinámica por la que lleva, va a ser un jugador muy interesante, una promesa para el fútbol alemán, a buen seguro. Y lo más importante, ¿no? Yo creo que el Stuttgart está haciendo muy bien las cosas con él, le va incluyendo en la dinámica del primer equipo, pero sin que sea un fijo. Ha llegado a jugar a cuentagotas, minutos residuales con el primer plantel, pero sigue fogueándose en esa prolífica cantera del Stuttgart que tantos talentos ha sacado también en Alemania. Como digo, este tesoro del fútbol alemán posiblemente pronto lo veamos en un equipo, o mínimo con el interés de algún equipo más grande que el Stuttgart, que a día de hoy continúa ahí en la primera división alemana, pero como digo, él sigue su Erasmus, vamos a decir, en ese filial, y sí que me gustaría que la gente apuntara su nombre, 17 partidos en esta cantera del Stuttgart, por encima de los 1000 minutos de juego, apuntar su nombre, Laurin Ulrich. Yo creo que va a ser un jugador que de cara a futuro va a acaparar muchas portadas. Bueno, pues esa es la lupa deportiva de hoy, ¿no? Entonces, pues a ver qué ocurre con ese jugador en un futuro, pues ya veremos. Y ahora hablaremos pues también de jugadoras. ¿De qué jugadora tenemos que hablar? De Damaris. ¿Por qué? Porque Damaris es de nuestra zona. Damaris ha ganado una liga con el Olympique de Lyon francesa. Esto ha sido todo esta semana. Y la Copa, que la ganó la semana anterior. Sí, Ndicka, sigue siendo actualidad Damaris. La verdad que para nosotros es un orgullo verla que sigue levantando títulos en Francia. Ya lo hizo la pasada semana, Ndicka, 2-1 en la victoria contra el PSG. Contra también el que estaba batallando por hacerse con ese título de la Liga 1, Ndicka. Lo logró,
a domicilio también contra el mismo rival, contra el PSG, esa victoria por 0-1 hacia el final del partido, minuto 88, ese gol de Brun para sellar la victoria que ya certifica matemáticamente ese triunfo en la competición doméstica a falta de una jornada por disputarse. Lo positivo, que el Olympique de Lyon podrá festejarlo ante su afición en el partido ante el Stade de Reims, ya habiendo ganado la Liga. Recordar, Damaris sí que actuó de inicio y jugó prácticamente el partido por completo en la final, en esa victoria por 2-1 ante el PSG, como bien he comentado, a pesar de que fue expulsada en la recta final del partido por doble amarilla. Esta jornada no ha jugado Damaris, no ha entrado en la convocatoria, pero aún así, indica qué orgullo para nosotros que sea doble campeona en 2 semanas, indica. Ha sido algo maravilloso lo que ha ocurrido con Damaris Segurola, esperemos que continúe así, y nosotros también tenemos que comentar a otra jugadora que es es ya casi capitana, digamos, Irene Paredes, que ha ganado también la Liga con el Barça. Entonces, pues bueno, tenemos aquí unas cuantas vascas que están haciendo, pues bueno, que tienen su mérito en todas las ligas europeas. Una es Damaris Segurola, aunque bueno, no juega con España por circunstancias. Juega con Holanda. Eso es, y la otra es Irene Paredes. Una de las capitanas también de la selección española, Irene Paredes, exacto, que también, como curiosidad, y que quede meramente anecdótico, también jugó en el PSG, con la que ganó una liga. También, Irene Paredes en el PSG. Por lo tanto, una jugadora muy, muy importante para el Barça. Ahora tiene también a las puertas, como comentábamos hace un par de semanas en la comparativa aquella, en la opinión aquella de Aitana Bonmatí, otra jugadora también, en este caso que es Irene Paredes, que opta a esa Champions League, a ganar esa Champions League con el Barça. Esperemos que lo consiga, una jugadora muy, muy inteligente en el aspecto defensivo, con muy buen criterio, indica. Para nosotros es un orgullo que haya ganado la Liga. Tristemente, se cortó la racha de triunfos consecutivos del Barça, que ha creado ese récord histórico en 62 partidos, indica. La pasada semana, derrota del Barça tras haber empatado contra el Sevilla hace 2 semanas, por lo tanto, bueno, el Barça yo creo que ya está pensando más en esa final de Champions, tocando claro, barajando distintas alternativas, probando, que yo creo que es lo que tiene que hacer ahora mismo Jonathan Giraldez. El tema es que las chavalas vascas están llegando a un buen nivel y bueno, es algo en el que tenemos que pensar, ¿no? Que tenemos una gran cantera, tanto en Athletic como en la Real y como en otros clubes vascos en chicas. Entonces, pues bueno, hay que seguir con todo ello y oye, pues a ver si traemos más Damaris y más Irene Paredes, ¿no? Así es, indica, esperemos que siga así. Ahora mismo, como bien comentábamos, ¿no? El Athletic también cuenta con mucho talento que viene por detrás, vienen unas generaciones muy buenas por detrás. A mí me hace ser muy optimista de cara al futuro de las rojiblancas. Un futuro cada vez más cercano, indica. Varias de las jugadoras que ya se han consagrado, ¿no? En el primer equipo esta temporada, que aún cuentan con edad de juvenil también. Sin ir más lejos, Maite Zubieta también, que es de la zona comarcal. O sea, es una jugadora maravillosa y nada, pues como ella hay varias jugadoras, entonces pues el Atleti pues tiene que continuar así, creando muy buenas jugadoras y algunas pues que llegan hasta la élite. Que eso en chicos tampoco es que se vea mucho, ¿eh? Pero bueno, está siendo muy prolífica ahora. Al final muchas veces va por generaciones, indica. A día de hoy el Athletic está haciendo muy bien las cosas y está sacando mucho talento que también ha emigrado, como es el caso de Damaris también, ¿no? Que terminó de curtirse en la cantera rojiblanca. Pero a día de hoy seguimos trabajando mucho, es un equipo que trabaja muy bien la cantera, el Athletic, y yo creo que de aquí a un par de años van a dar mucho de qué hablar. Bueno, los chicos también que decía, pero quitando Laporte también, que ahí está en la final de la Champions, aunque no juega nada. Y bueno, también Kepa, que se fue al Chelsea, que bueno, pero tampoco está. Al final de temporada sí que ha cuajado un buen rendimiento, pero bueno, el Chelsea pues no está haciendo la mejor liga. Pero bueno, hablando un poco de todas las canteras y todo eso, pues nosotros vamos a hablar un poco también del fútbol semiprofesional, ¿no? Que es la Liga Ref, como se llama ahora, primera ref, segunda ref y tercera ref. En primera ref tenemos a la Amorebieta y tenemos al Bilbao Athletic también ya descendido, que van a disputar el último encuentro de la Liga esta jornada. Va a ser en Lezama, Bilbao Athletic contra el Amorebieta, y el Amorebieta se juega subir a segunda división. Muy importante, indica, en la que paradójicamente puede ser su casa la temporada que viene para el Amorebieta, Lezama.
Un partido en el que la Amorebieta ya se juega todo a cara o cruz, siempre y cuando el Eldense tiene que igualar lo que haga el Eldense, digamos, para poder consagrar y mantener ese sueño de poder ascender nuevamente a segunda división. Indica, lo tiene en su mano, lo lleva teniendo en su mano las 3 últimas jornadas, bueno, las 2 anteriores. Comentábamos fuera de cámaras y en la tertulia de Oismendi también, Indica, mencionábamos que la Amorebieta dependía de sí mismo, el Amorebieta dependía de sí mismo para poder mantener o poder optar a ese ascenso. Le quedaban 9 puntos en juego, Indica, sabíamos que podía fallar en 2 partidos, así lo ha hecho con 2 empates. Le llega la gran final, que es contra el Bilbao Athletic, en la que se antoja que va a ser su casa la próxima temporada, un partido en el que se puede denominar con esa etiqueta tan famosa que siempre ponemos, Indica, una final. Pues nuevamente la Amorebieta ante una nueva final para poder sellar lo que decimos el pase a la segunda división. Esperemos que ocurra eso, porque bueno, ha tenido ahí la oportunidad contra el Nastic, que no lo ha logrado, contra el Logroñés también la tuvo anteriormente al Nastic y tampoco lo logró. Entonces, pues bueno, yo creo que el escenario perfecto es el de Lezama, ¿no? Para lograr esa victoria y ser equipo de segunda división. Al final el Amorebieta estuvo en segunda división, bajó y va a volver a subir, casi seguro, si hace las cosas bien. Y nada, nosotros muy orgullosos, ¿no? de tener la Amorebieta en segunda división. Digamos que sería la cantera del Atleti en segunda división más o menos, porque ahí se puede agarrar el Atleti a coger jugadores talentosos que salgan de la Amorebieta, como ya lo hizo con Gorka Guruceta, por ejemplo. Sí, sería un equipo convenido, mantendría esa esencia, ¿no? Como lo ha hecho ya desde la temporada pasada. Para nosotros es importante poder tener ahí esa unidad B, para la que se puedan curtir jugadores, pero ya no solo por lo beneficioso que puede ser para el Athletic, sino por lo beneficioso que es por un pueblo como Amorebieta, ¿no? De poder tener un equipo en segunda división, para nosotros es algo súper importante, algo muy bonito, que para la zona es muy enriquecedor, Indica. Sí, para hacerte la idea, para uno de Amorebieta llegar a la segunda división es como casi ir a Champions para el Atleti o llegar a los cuartos, las semis o incluso ganar la final. O sea, Amorebieta, un equipo de 20.000 habitantes, aunque luego también hay que comentar el Eibar, el Villarreal, Está que claro. es un equipo que, bueno, a través de dinero, a través de esfuerzo y buen trabajo han conseguido estar en primera y todo eso. El Eibar, el Villarreal son claros ejemplos, por ejemplo, y el Amorebieta pues es un equipo que está haciendo bien las cosas y con 20.000 habitantes, pues fíjate lo que está consiguiendo. Puede estar en segunda división otra vez, ya segunda vez en la historia y algo maravilloso para el pueblo de Amorebieta. Y algo maravilloso también sería que el Guernica subiese pues a la misma división que está en la Amorebieta ahora mismo, que sería la primera ref, porque tiene el playoff de ascenso contra el Avilés. Aquí en Urbieta han hecho un 0-0 y bueno, pues veremos lo que ocurre en Asturias, ¿no? Sí, tras la igualada en la ida, Indica, queda todo abierto para la vuelta. Yo creo que es un resultado, no el mejor, pero sí que es beneficioso para el Guernica, que se juega ya, una vez más, una final, para poder opositar a ese ascenso también a primera ref. Realmente, que ya lo ha conseguido el Sestao. Ya el Sestao lo certificó en la liga doméstica. Ahora el Guernica lo tiene en su mano. Como bien digo, un 0-0 quizá no deje satisfechos del todo a los aficionados del Guernica, pero yo creo que está encarrilado. Diría que la eliminatoria está en un 50-50 ahora mismo. Indica, le toca jugarse las cartas y jugárselo todo contra el Avilés a domicilio. Estamos convencidos de que de Guernica irá mucha afición a animar, a apoyar a los suyos en la lucha por este gran objetivo, por este sueño, Indica, de intentar lograr el ascenso primera ref. Pues sí, va a ser algo maravilloso si es que ocurre y si no, pues también, porque ha sido una temporada importante para el Guernica Club y bueno, con Larrazábal y con Iraizoz al mando, ya se vio en la Copa del Rey que llegó a jugar contra el Celta, le ganó al Leganés. Entonces, pues nada, yo creo que el Guernica la temporada ya la ha hecho, para mí, y si consigue este ascenso, pues sería un regalazo para el club. Sería el broche de oro, Indica, no hay duda. Pues sí, pues nada, terminamos con eso y bueno, a la siguiente pues continuaremos con otra lupa, otro objetivo y otra opinión y también pues hablaremos pues si es que ha subido el Amorebieta, el Guernica y veremos también, como no, la élite, ¿no? El Atleti, a ver cómo acaba la temporada, también el Alavés de Asier Villalibre. Y nada, si el Sevilla ha ganado y todo eso, pues bueno, a la siguiente comentamos más y
El repaso a la tope. actualidad deportiva como Y a cada tope jornada. con el Choco Deportivo. Si os gusta este contenido, ya sabéis, solo tenéis que suscribiros y darle me gusta, ahí abajo lo tenéis todo, y si queréis comentarnos algo también, podéis comentarlo, compartirlo, y nada, que muchas gracias por estar ahí con nosotros, y nosotros aquí estamos para informaros.